Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes en esta oportunidad nuevamente para llevar este culto de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por esa bendición que nos da de tener vida, de tener salud, de tener paz, de tener bendición, de poder compartir juntos, de poder tener ese tiempo de compañerismo, así sea a la distancia, a través de este medio digital. Pero es maravilloso saber que tú estás ahí, que todos estamos ahí, que estamos con vida, que estamos guardados, protegidos por la misericordia de Dios, que Dios ha tenido piedad de nosotros y realmente nos ha guardado de esta pandemia, de esta enfermedad, de esta crisis, y nos seguirá guardando y nos seguirá protegiendo y nos seguirá bendiciendo. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a tomar esa actitud reverente de adoración, de exaltación a Dios y vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor, por su gran misericordia. Te pido, poderoso Dios, que tú bendigas a cada persona que está presente, Señor amado, viendo este video, Señor amado, participando de este culto, participando de esta reunión. Señor, bendícelos allí donde están, en sus familias, en sus hogares, en cada una de sus casas, poderoso Señor. Bendecimos sus negocios, sus empresas, bendecimos, Señor amado, el campo, bendecimos esas fincas cementeras, poderoso Señor. Oramos, poderoso Dios del cielo, bendecimos, Señor amado, el fruto de tu tierra, poderoso Dios. Señor, muchas gracias también por cada persona, por cada joven, niño, adulto, poderoso Señor. Bendícelos en gran manera. Te pido que la gloria tuya sea impartida sobre ellos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor. Padre, muchas gracias por la bendición que tú nos das de estar delante de ti, de tu presencia, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Sigue obrando, sigue guardándonos, protegiéndonos, Señor amado, de esta pandemia, esta enfermedad, Dios mío, de esta calamidad, de esta desgracia, Señor. Extiende su manto de protección, de cuidado sobre cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo allí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Así que, mis amados, vamos a abrir la palabra de Dios allí en Hebreos 11 y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Bueno, entonces dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Leamos también el 7, dice: y por la fe cuando Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Qué maravilloso este pasaje, sobre el cual vamos a estar también nosotros meditando ahora más luego. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar a Dios en esta noche, así que disponga tu corazón y cante juntamente con nosotros, conmigo en esta noche. Adoremos al Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria
contigo te busco. Hoy ruego permanecer en toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer en toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer en toda mi vida adorándote. Dichoso es aquel que pone en ti su fortaleza. Nunca nos dejarás, nunca nos desamparas. Siempre es nuestro refugio aquel que confía en Jesús. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas, renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas, renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas, renueva sus fuerzas. Yeah, yeah. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, y toda mi vida a tus pies. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso.
Bueno, mis amados hermanos, ya hemos orado, ya hemos cantado, entonces vamos a escuchar la palabra del Señor. Y quiero tomar el verso 6 de Hebreos capítulo 11, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a hablar en esta noche acerca de un tema muy importante como lo es la fe. La fe. Siempre que hablamos de Hebreos capítulo 11, pues ya sabemos de que vamos a hablar de la fe. La fe es uno de los temas más importantes y más relevantes en la vida de la iglesia cristiana, en la vida de todo creyente. Déjeme decirle que la fe es intrínseca, es tan vital como el agua, como el aire, es tan vital como la comida, en fin, es fundamental la fe. Así que esta palabra es muy importante para el creyente que vive o que quiere vivir su vida conforme a lo que Dios nos enseña, conforme a lo que la Biblia nos enseña. La palabra fe se encuentra 247 veces en la Biblia. Fe es la base de nuestra salvación y también es la fuerza necesaria para vivir la vida cristiana. Así que debemos tener mucha, pero mucha fe. Obviamente sabemos que la fe no es que se pueda medir, no es cuantitativa. La fe no es, digamos, algo que se pueda medir, pero realmente necesitamos fe, necesitamos creer. ¿Pero creer en qué? Es la pregunta. ¿En qué debemos creer? Porque la gente cree en todo. Yo siempre lo he dicho, la gente cree en todo y no cree en nada. Porque así es realmente. La fe, en otras palabras, para muchos es subjetiva, es relativa. Y realmente la fe no es nada parecido. Realmente la fe es un don de Dios, es un don por la gracia soberana de Dios que vino a nosotros para quitarnos el velo, para correr el velo, para salir de las tinieblas, para entrar en la luz. Vino a correr ese velo para quitar aquellas cosas ese manto que había en nosotros y que realmente no nos dejaban ver la gloria de Dios. Y estábamos solamente detrás del velo viendo imágenes, viendo otra cantidad de cosas, agüeros, fetichismos, una cantidad de situaciones que realmente no van al caso, o sea, digamos, no tienen nada que ver con la fe que viene como don de Dios. Entonces vemos ahí en Marcos capítulo 11, versículo 22, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces, ¿en quién debemos tener fe? En Dios, en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en el Dios eterno, en el Dios santo, en el Dios creador del cielo y de la tierra, en ese Dios que te hizo a su imagen y su semejanza, ese Dios que te creó, que te formó, que te tiene con vida, ese Dios que te estableció aquí en esta tierra, en este país, en esta familia, en este territorio. Entonces, ese Dios es al cual usted y yo debemos adorar. No a un Dios ajeno, no a un Dios pagano, no a un Dios de idolatría, no nada que sustituya a ese Dios majestuoso, sobrenatural, inmutable, ese Dios eterno, ese Dios incontenible. Realmente nuestro Dios es un Dios inmarcesible, un Dios todopoderoso, que realmente no hay nada ni nadie que lo pueda detener y controlar. Él es un Dios absolutamente soberano, eterno, que existe por sí solo, que es inmutable, que es absoluto, ¿verdad? Que es soberano. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Realmente Dios, en ese Dios usted y yo debemos tener fe, debemos creer, porque si no creemos, realmente estamos, como dicen los muchachos, graves, estamos perdidos. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos enseña a que realmente debemos tener fe en ese Dios verdadero, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios omnipotente, en ese Dios soberano, en ese Dios que realmente hasta el día de hoy te tiene con vida, con salud, que te ha guardado, que te ha protegido, que te ha provisto el pan, que te ha provisto el vestido, el calzado, que te ha provisto la paz en su corazón, que te ha provisto todo lo que usted hoy día disfruta. Así que, mis amados, gocémonos y realmente tengamos fe en ese Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, debemos tener fe en la Biblia, en la palabra de Dios.
porque es la palabra de Dios la que da cuenta de ese Dios verdadero. Es la Biblia la que enseña, la que muestra, la que revela a ese Dios verdadero. Esa Biblia no es para tenerla guardada, esa Biblia no es para tenerla allí como un adorno. No, esa Biblia es para leerla, esa Biblia es para conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, es para conocer a Cristo, es para conocer al Espíritu Santo, es para conocer esa deidad suprema de Dios. Para eso es la Biblia. Por eso debemos realmente estar muy dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Debemos tener fe en la Biblia para dirección nuestra, porque la Biblia es la que direcciona nuestras vidas, la que prácticamente nos está mostrando el camino a seguir, la que nos está mostrando prácticamente por dónde nosotros debemos transitar. A veces la gente no sabe qué hacer, cómo hacer, que tiene muchas conjeturas, muchos interrogantes. La Biblia tiene la respuesta para todas esas preguntas. La Biblia también es fortaleza, es consuelo, es poder para nosotros. Así que porque la palabra de Dios es viva, dice la Biblia misma que la palabra es viva, es como una manantial de agua que continuamente está fluyendo, es viva y es eficaz. Eficaz quiere decir que realmente ella tiene la resolución para tu problema. Ella resuelve su conflicto, resuelve su interrogante, resuelve el problema del alma, del corazón, de la mente, los pensamientos. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según lo que nos muestra allí Hebreos 4:12. Entonces, la palabra de Dios realmente es la herramienta fundamental en la cual usted puede ir a consultar, puede ir a estudiar, puede ir a conocer los mandamientos, las ordenanzas del Señor. En Japón había un hombre muy malo que fue condenado a 20 años de prisión. Allí causó muchos problemas y tuvieron que ponerlo en una celda solitario, porque él no soportaba ni siquiera a nadie. Después de algún tiempo de ver el libro, en el suelo lo recogió y descubrió que era la Biblia. Y con mucha curiosidad comenzó a leerlo. Y pocos días aceptó a Cristo en su corazón, solo en esa celda. Él se dio cuenta que Jesús era el camino, era la verdad y era la vida. Y él realmente abrió su corazón a la palabra. Y es allí entonces que su comportamiento empezó a cambiar. Empezó a cambiar todo, aún su aspecto físico empezó a cambiar. Poco a poco él fue liberándose y también no solamente se liberó de su atadura espiritual, moral, sino también de esa prisión en la cual estaba preso. Y él regresó a su pueblo y se convirtió en el evangelista que conmovió a muchas personas y especialmente la juventud. Fue un hombre que impactó el corazón de muchos jóvenes. Así que la Biblia, la palabra de Dios, toda persona que la coge para leerla, su vida será diferente, su vida será transformada, su vida será cambiada. Así que yo te invito para que leas la Biblia y seguro que va a encontrar palabra de vida eterna para ti, para tu corazón, para tu alma, para tu familia, para todas las personas que están en su entorno. También la fe en la voluntad de Dios. Para nuestra vida es importante aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios es aceptar la dirección que Dios nos da a través de las Escrituras, a través de la palabra. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, déjeme decirle que cuando nosotros tenemos y queremos hacer la voluntad de Dios, realmente Dios mismo se va a encargar de guiarnos, de ayudarnos, de darnos la capacidad y la fortaleza para poder nosotros hacer su voluntad, para poder cumplir nosotros su propósito. Hay un hombre en El Salvador, prácticamente que se llama Crosby. Cuando tenía 6 semanas de edad se quedó ciega. Una mujer, Fanny Crosby, una mujer, se quedó ciega, pero al crecer aceptó a Cristo como su Salvador y se conformó haciendo la voluntad de Dios. Ella era muy cristiana y llegó a escribir más de 500 himnos que son hoy en día muy amados por la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Entonces, esta mujer realmente, a pesar de su condición, de su discapacidad, de su ceguera,
realmente no fue un impedimento para hacer la voluntad de Dios y ella empezó a escribir. Es maravilloso lo que Dios hace. Entonces es muy, para nosotros es muy conocido y muy sabido también de que realmente para Dios no hay nada imposible. Realmente la limitación del ser humano nunca está en su aspecto físico, sino está en la mente, en el corazón. Así que la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando aprendemos a aceptar los conocimientos y la voluntad de Dios para con nosotros en nuestra vida, todo lo que debemos hacer entonces es alinearnos, es guiarnos a través de las Escrituras para que ellas realmente sean la luz en nuestro camino. Y entonces eso nos va a llevar a ser cristianos victoriosos, a ser cristianos excelentes, firmes en nuestro propósito de seguir a Jesús. Pero de ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Eso lo está diciendo precisamente el apóstol Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni tengo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo lo tenía claro, lo tenía bien definido, y realmente su propósito fundamental era glorificar a Dios, era exaltar a Dios, era hacer la voluntad de Dios por encima de lo que fuese. Pablo, de hecho, es considerado una persona que fue un evangelista realmente muy reconocido en Asia y en Europa. Y realmente era una persona que tenía su hogar, pero que debido a su conversión, él decidió quedarse solo y predicar el evangelio solo. Así que la fe de Pablo fue una fe muy intensa realmente en hacer la voluntad de Dios. Y realmente se propuso hacer la voluntad de Dios. Fe en el poder de Dios. También debemos tener fe en el poder de Dios. Tenemos que tener fe y creer que Dios es capaz de resolver toda situación para salvar las almas perdidas. Mire lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de la historia, millares de personas han aceptado a Cristo y muchas de estas han entregado sus vidas a la muerte por la fe en Cristo Jesús. Realmente muchos son los mártires, de verdad son miles y millones, yo creería, de personas que han muerto en la cruz, han muerto por el evangelio de la cruz, por la palabra de Dios. Hay personas que es tanta su fe, es tanta su convicción que no les importa, y de verdad debemos llegar a ese punto. No nos debe importar nada, aún en nuestra propia vida. Nosotros no estamos haciendo mal a nadie, no estamos haciendo nada que realmente sea en contra del propósito y la voluntad de Dios. Así que no debemos temer nada. Y hay gente que realmente dieron sus vidas, que murieron como mártires, y lo que hicieron fue en sus últimos momentos de morir, fue exaltar, fue glorificar, fue honrar a Cristo. Así que ellos nunca perdieron esa fe y esa confianza y esa esperanza en el poder de Dios. Muchas personas, el apóstol Pablo lo dice claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo no tenía ningún reparo, no tenía ningún problema de morir. Para él era una ganancia. Y creo que así debe ser entendido también por todos nosotros. El morir es una ganancia. Así que no hay temor a nada en absoluto, ni siquiera a la muerte, porque eso nos hace estar más cerca y mucho más rápido delante de la presencia de Dios. Aunque Pablo decía también y reconocía que aunque realmente él deseaba partir y estar con el Señor, pero sin embargo él dice, pues estar en la carne era mucho mejor. ¿Por qué? Porque también podía seguir compartiendo y llevando el Evangelio a otros lugares donde no había sido predicado el Evangelio de Cristo. Hay una historia de un hombre, Trotter, vivía en la ciudad de Chicago, pero era un borracho. No conseguía vivir sin el licor, y cuando su niñita murió, vendió sus zapatos, unos zapatos nuevos que tenía, y los vendió para comprar bebida alcohólica. Unas semanas después, en una noche fría, estaba pasando por las calles de la ciudad cuando vio una luz y escuchó gente cantando.
Un señor que estaba en la puerta lo vio e invitó a entrar ese borracho. Era un servicio que estaban compartiendo el Evangelio de Cristo, y cuando se hizo la invitación, él de manera espontánea pasó al frente y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Su vida fue transformada y luego se tornó en una nueva persona. Sintió el llamado del Señor a predicar y se convirtió en un gran evangelista, y fundó centenares de iglesias. Cuando murió fue elogiado hasta por el presidente de los Estados Unidos y a millares de personas que testificaban, que le había testificado de Dios, también fue reconocido. Esta fue la manera como él llevó el Evangelio de Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Mire, mis amados hermanos, quiero decirles en esta noche, realmente la salvación es de Dios, el poder es de Dios, y puede ser la persona en la condición más miserable que esté viviendo, y así esté tocando fondo, y así realmente no haya esperanza de nada. Para Dios es posible. Cuando Dios tiene determinado salvar a una persona, no importa la condición en que se encuentre, para Dios todo es posible. Y cuando Dios viene a una vida, viene para quedarse y para hacerla salva y para hacerla su hijo y para adoptarlo como parte de su hijo, como su iglesia, como su hijo, y para que herede esa vida eterna. Toda persona realmente que es llamada, que es escogida, que es elegida por el Señor para salvación, Dios en su poder lo transformará, lo cambiará, lo hará esa nueva criatura y lo salvará. En Romanos capítulo 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios es ese poder transformador, ese poder restaurador, ese poder santificador, ese poder renovador, ese poder restaurador. Mis amados, yo sé que Dios es poderoso y usted quizás está pasando un momento difícil y está pasando muchas situaciones. Pues déjeme decirle que va a llegar el momento en que vas a empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Realmente no estamos llamados para vivir en una condición precaria, en una condición de esclavitud, de yugo, de opresión. Estamos llamados para vivir una vida digna delante de la presencia de Dios. Estamos llamados para vivir una vida tranquila, una vida pacífica, una vida, como dice la palabra del Señor, en plenitud, en gozo y en alegría. Por eso dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Avergonzarse uno del Evangelio creo que sería el peor error y la peor fatalidad, porque el Evangelio prácticamente es el medio que Dios a través de Cristo y a través de la palabra está usando para que mucha gente conozca del Evangelio del Señor. Y el Evangelio es el que nos tiene aquí, en este lugar. Y algo sí es muy cierto, mis amados hermanos. Tú no eres perfecto, nadie es perfecto. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo tengo muchos problemas, pero es que yo tengo muchas situaciones que realmente tengo que arreglar primero. Ese día nunca va a llegar que usted pueda resolver sus problemas por fuera de Cristo. Nunca lo va a llegar ese día. Porque realmente en Cristo están todos los enfermos. Están todas las personas que hemos reconocido que en nuestra humanidad no podemos hacer nada por nosotros mismos y que solamente ese poder santificador, regenerador, viene de Dios. Y es eso lo que nos mantiene en su camino, en su palabra. Muchas cosas en nuestra vida han cambiado. Muchas cosas en nuestra vida han sido superadas. Quizás hay otras que no. Pero en el transcurso de nuestra vida, esas cosas van a ser transformadas, van a ser cambiadas.
Y si no llegasen a ser transformadas y cambiadas durante todo el tiempo de nuestra vida, el Señor Jesús es la perfección. Y Él dice que Él nos perfeccionará en el día de Jesucristo. O sea, en ese día seremos completamente santos, transformados en una gloria eterna, en una vida completamente nueva, eterna, en Cristo Jesús. Por eso, no hay excusa, no hay pretexto. Es que yo tengo este problema, es que yo tengo esta debilidad, es que yo tengo esta situación, es que realmente mi familia, es que, bueno, pueden haber muchas cosas y sí pueden ser reales, de las cuales tampoco es justo que usted esté sujeto o esclavo en esa situación. Miremos que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, para libertad, para renovación, para poder realmente hacer las cosas como realmente Dios quiere. La Biblia dice que no está sujeto el hermano o la hermana en semejante a servidumbre en semejante caso. Entonces, todos hemos sido llamados a vivir vidas en una comunión, en una paz, en una relación con el Señor. Así que oremos a Dios en esta noche, démosle la gloria, démosle la honra al Señor por esta palabra y recordemos que nosotros debemos tener fe en Dios, fe en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, la Biblia es verdadera, ni una tilde ni una jota pasará de todo lo que está escrito sin que se cumpla. Fe también en la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Confiemos, hagamos la voluntad del Señor, que se haga en nuestra vida conforme a su propósito y conforme Dios lo tenga establecido, así se hará y no hay nadie que podrá intervenir en eso. Y también fe en el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer las cosas que no son como si fuesen. Aquello que usted ve imposible, aquellas cosas que usted ve inalcanzables, aquellas cosas que usted ve que va a ser muy complicado. Para Dios todo es posible y va a ser muy fácil. Así que solamente creamos, confiemos que todo está en la mano de Dios y Él se encargará de hacer lo que Él tiene que hacer en su sola potestad. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor, por su gran misericordia. Señor amado, te alabo, te bendigo, poderoso Dios. Te glorifico, poderoso Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas para compartir esta palabra, para compartir este mensaje. Señor, Dios mío, aumenta la fe y da fe a tu pueblo, Señor. Confianza, Padre Celestial, en este tiempo de adversidad, en este tiempo, Señor amado, quizás de necesidad, de escasez, de situaciones difíciles, de conflictos, Señor amado, en el hogar, en la familia, Señor. Danos fe, danos confianza, danos esperanza, poderoso Dios. Ayúdanos, poderoso Señor, a mantenernos firmes, a mantenernos fieles a ti, a tu palabra, Señor amado. También oro, Padre Celestial, por cada persona, por cada familia, por cada hogar, por cada trabajo, por cada empleo, por cada negocio, por cada empresa, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que la gloria y la gracia tuya sea en cada uno de ellos, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué bendición haber compartido con ustedes, qué alegría, qué gozo. De verdad que me agrada mucho estar con ustedes en esta hora y saber que tú estás ahí recibiendo la palabra del Señor y saber que estás sano, que estás libre, que estás bendecido, que estás siendo provisto por Dios y de verdad me gozo en el Señor por eso. Así que mis amados, tengan una feliz noche, que descansen. Un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesús y adelante en Cristo el Señor. Bendiciones. Dios los guarde. Chao. Siempre